Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Y continuamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, y la quinta petición del Pater, explicada doctrinalmente por el angélico doctor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se encuentran personas de gran sabiduría y fortaleza, pero que por confiar demasiado en sus fuerzas no hacen sabiamente lo que hacen, ni llevan a buen término lo que se proponen. Parecen ignorar que los planes se vigorizan con los consejos, como enseña la Escritura. El Espíritu Santo, que da la fortaleza, da también el consejo. Todo buen consejo que se refiere a la salvación del hombre procede del Espíritu Santo. El hombre necesita aconsejarse cuando está atribulado, como necesita recurrir al consejo de los médicos cuando se enferma. Estando pues el hombre espiritualmente enfermo por el pecado, ha de pedir consejo para sanarse. El consejo es así necesario al pecador, como lo mostró el mismo Daniel al decir al rey Nabucodonosor: toma, oh rey, mi consejo, redime tus pecados con limosnas. En verdad, el mejor consejo contra los pecados es la limosna y la misericordia. Pero, por eso, el Espíritu Santo enseña a los pecadores a pedir suplicantes: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A Dios le debemos lo que le hemos arrebatado de sus derechos. Es derecho de Dios que hagamos su voluntad, prefiriéndola a la nuestra. Arrebatamos a Dios su derecho cuando anteponemos nuestra voluntad a la suya. En eso consiste el pecado. Así pues, los pecados son nuestras deudas. Es consejo del Espíritu Santo que pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, y por eso decimos: perdónanos nuestras deudas. Acerca de estas palabras podemos preguntarnos tres cosas. Lo primero es: ¿por qué se hace esta petición?
Lo segundo, ¿cuándo se logra su cumplimiento? Y lo tercero, ¿qué se requiere de nuestra parte para que se cumpla? En cuanto a lo primero, o sea, ¿por qué se hace esta petición? Hay que advertir que de la consideración de su contenido podemos recoger dos enseñanzas necesarias para los hombres durante la presente vida. La primera es que el hombre debe mantenerse siempre en el temor y la humildad. Algunos fueron tan presuntuosos que enseñaron que el hombre puede por sus solas fuerzas evitar en este mundo todos los pecados. Esto a nadie le fue dado, sino solo a Cristo, que poseyó el Espíritu en toda su plenitud. Solo a Cristo y a la Santísima Virgen, que fue llena de gracia y no tuvo pecado alguno, como dice San Agustín. Tratándose de pecados, no quiero ni hacer mención de la Virgen. De los otros santos, a ninguno le fue dado dejar de incurrir al menos en pecado venial, pues como afirma San Juan, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está con nosotros. La petición de que tratamos confirma esta misma idea. Queda claro que a todos los hombres, incluidos los mismos santos, les conviene recitar estas palabras de la oración dominical. Perdónanos nuestras deudas. Pronunciándolas, todos se reconocen y confiesan pecadores o deudores. En conclusión, si eres pecador, debes temer y humillarte. La segunda enseñanza que se deduce de esta petición es que siempre debemos vivir en esperanza. Por más que seamos pecadores, no debemos desesperar. No sea que la desesperación nos conduzca a mayores y nuevos pecados, como dice el apóstol hablando a los gentiles. Habiendo perdido la esperanza, se entregaron a la lascivia, hasta practicar con avidez todo género de impurezas. Es, por consiguiente, muy útil que siempre esperemos, pues, por pecador que sea, el hombre debe esperar que si se arrepiente perfectamente y se convierte, Dios lo perdonará. Ahora bien, esta esperanza se fortifica en nosotros cuando pedimos, perdónanos nuestras deudas. Unos herejes llamados novacianos atentaron contra esta esperanza, afirmando que quien después del bautismo pecaba una sola vez, jamás conseguiría misericordia. Pero esto es falso, si Cristo dijo la verdad cuando afirmó, te he perdonado toda tu deuda, porque me lo suplicaste. Por tanto, en el momento en que pidas misericordia, la podrás obtener si la imploras arrepentido de tus pecados. Así pues, de esta petición nace no solo el temor, sino también la esperanza, porque nos muestra cómo todos los pecadores que se arrepienten y confiesan sus pecados alcanzan misericordia. Por todo ello, fue necesario que el Padre Nuestro incluyera esta petición. Para responder lo segundo, esto es, ¿cuándo se logra su cumplimiento? Hay que tener en cuenta los dos elementos que se contienen en todo pecado, a saber, la culpa o la ofensa a Dios y el castigo merecido por esa culpa. La culpa se perdona con la contrición. Si ésta va acompañada con el propósito de confesarse y satisfacer. Leemos en el Salterio: yo dije, confesaré contra mí mismo mi injusticia al Señor, y tú perdonaste la impiedad de mi pecado.
Por lo tanto, no hay razón para desesperar, desde el momento que para la remisión de la culpa es suficiente la contrición con el propósito de confesarse. Pero, ¿acaso diga alguno, si el pecado se perdona por la contrición, ¿para qué se necesita el sacerdote? A esto hay que responder diciendo que Dios, por la contrición, perdona la culpa y cambia la pena eterna en pena temporal. Con todo, aún resta al pecador la obligación de cumplir la pena temporal. Si éste llegara a morir sin confesarse, no por rehusar la confesión, sino por haber sido sorprendido por la muerte, antes de poder hacerlo, iría al purgatorio, donde la pena, según dice San Agustín, es muy grande. Pues bien, cuando tú te confiesas, el sacerdote te absuelve de esta pena en virtud del poder de las llaves al que en la confesión te has sometido. Por eso dijo Cristo a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis, y quedan retenidos a los que los retuviereis. Por tanto, cuando uno se confiesa por primera vez, se le perdona una parte de aquella pena temporal. Y lo mismo sucede si se confiesa de nuevo, y podría llegar a confesarse tal número de veces que se le perdonara toda. Los sucesores de los apóstoles hallaron otro medio para la remisión de la pena temporal, a saber, el beneficio de las indulgencias. Para el que vive en caridad, las indulgencias poseen el valor que sin duda el Papa tiene el poder de conferirles. En efecto, muchos santos hicieron una multitud de obras buenas y no pecaron, al menos mortalmente. Estas buenas obras las hicieron para utilidad de la Iglesia. De manera semejante, los méritos de Cristo y de la Santísima Virgen están reunidos como en un tesoro. El Sumo Pontífice y aquellos a quienes él autoriza pueden dispensar estos méritos cuando fuere necesario. Así entonces, los pecados son perdonados no solo en cuanto a la culpa por medio de la contrición, sino también en cuanto a la pena por medio de la confesión y por las indulgencias. En cuanto a lo tercero, o sea, ¿qué hemos de hacer para que el Señor escuche esta petición? Debemos responder que lo que Dios requiere de nuestra parte es que perdonemos al prójimo las ofensas que nos haya hecho. Por eso se dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De otra manera, Dios no nos perdonaría. Y así leemos en la Escritura: ¿guarda ira el hombre al hombre y pide a Dios la salud? De ahí lo que dice el Señor: perdonad y seréis perdonados. Vemos así como en esta quinta petición el Señor puso una sola condición: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por consiguiente, si no perdonas, no se te perdonará a ti. Podrías quizás pensar, diré lo primero, es decir, perdónanos, y callaré lo segundo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es que quieres engañar a Cristo? Ciertamente no lo engañarás, puesto que fue Cristo quien compuso esta oración, se acuerda muy bien de ella. No puede ser engañado, por lo tanto, si la dices con la boca, cúmplela de corazón. Cabe preguntar si el que no tiene el propósito de perdonar a su prójimo debe también decir, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parecería que no, porque mentiría.
Sin embargo, hay que decir que no mentiría, porque no ora en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia, y la Iglesia no se engaña. Por eso, esta petición se expresa en plural. Conviene observar finalmente que hay dos modos de perdonar. Uno es el modo de los perfectos y consiste en que el ofendido vaya al encuentro del ofensor, conforme a la recomendación del salmista. Busca la paz. El otro es el modo común a todos, que a todos obliga y consiste en conceder el perdón a quien lo pide. Perdona a tu prójimo cuando te agravie, dice la Escritura, y así cuando tú implores el perdón, te serán perdonados tus pecados. A esta petición corresponde otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues la misericordia hace que tengamos piedad de nuestro prójimo. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por la audición. Que Dios nos bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún
en estos tiempos de tanta confusión. Y continuamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, y la quinta petición del Pater, explicada doctrinalmente por el angélico doctor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.